Temporada 2, episodio especial. La Villa de León y la insurgencia. Desde el Centro Cultural Plaza de Gallos, en colaboración con el Archivo Histórico Municipal de León, el Instituto Cultural de León y Tertulia Podcast. Invitado especial, Dr. José Elías Guzmán López. Gracias por estar aquí en presencia y gracias a los que nos ven en las redes sociales, también por ese interés mostrado. Cuando Pedro me contactó para esta charla, tenía mis dudas sobre qué hablar acerca de la independencia, ¿no? Y es generalmente a lo mejor lo que se pregunta un historiador o se pregunta cualquier gente: ¿por qué hablar tanto de lo mismo cada año? ¿Por qué darle tantas vueltas al mismo acontecimiento? ¿Qué hay tanto que decir? ¿Qué no se dijo ya hace 100, 200 años? No digo 300 porque entonces sí ya como historiador repruebo. Y pues habría que darle ahí cada quien su perspectiva propia. Como sabemos, la historia se reescribe, pero se reescribe a partir de diferentes formas de interpretarla, diferentes enfoques teóricos, ya sea la historia económica, la política, la cultural, la historia de la prensa. Cada una de estas tiene sus perspectivas y sus fuentes. Y claro está también la organización y el rescate de las fuentes que hacen, como en este caso en el Archivo Histórico Municipal de León, del cual es un trabajo invaluable para nosotros los historiadores. Y en ese sentido, hablar sobre la insurgencia, no en términos generales, aunque a veces habría que contextualizar. Le comentaba a Pedro, pues si voy a estar en León, voy a hablar un poquito acerca de León. Yo no he investigado mucho acerca de la Villa de León en este periodo. Me he enfocado más hacia periodos posteriores, posindependientes y principalmente a la prensa que se da en todo el estado de Guanajuato. Principalmente la segunda mitad, que es cuando aparecen algunos de los periódicos importantes o más importantes en León, que los demás no es que no lo tengan, sino que a lo mejor no le hemos encontrado esa importancia en esa interpretación de la que hablaba, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, para eso, pues el rescate y el reconocimiento a quienes han trabajado este periodo, que es precisamente del cual me nutrí yo para venir y prepararles esta charla. Y como tal, pues es una charla, no es un trabajo erudito, no es una conferencia magistral, ni mucho menos. Yo creo que es importante estas pláticas, no únicamente por el contenido, sino platicaba yo con Francisco, que la historia debe de servir para eso, para formar, para desarrollarnos y formarnos un criterio, que es lo primero que hace la historia. El desarrollo del pensamiento histórico tiene que ver con todo ese proceso que hace el historiador, con la búsqueda y selección de fuentes. ¿Quiénes son y a quién vamos a hacerle caso si hablan de cosas tan diversas? Y para eso recurrimos a las características de la autoridad. Por eso es tan importante la historia, no únicamente por contarla como tal, sino en el proceso mismo, cómo se va formando uno. Y digo esto porque es muy importante por toda la información que tenemos ahora a la mano en las redes sociales, y que es tan importante poder nosotros diferenciar y ver en qué se están sustentando, cuáles son las opiniones y cuáles son las explicaciones o interpretaciones que se hace de algo a partir de un fundamento específico, y no únicamente porque yo lo creo, porque el historiador, eso no es un historiador, tiene que decir cuáles son sus fuentes en las que se está basando para poder decir o afirmar algo, que eso es muy importante. Por eso entonces la función del historiador se centra en esa parte. Por tanto, pues yo les voy a hablar y les voy a dar algunos datos acerca de lo que ocurre en la Villa de León durante este periodo de la insurgencia. Sabemos que León, pues ustedes saben, después de las reformas borbónicas, con la conformación de las intendencias, pues León pasa de ser una alcaldía mayor a una subdelegación, en la que se nombra Antonio Clemente de Aróstegui en sustitución de Barmolén, aunque al parecer, incluso con fuentes y datos que el mismo Rodolfo nos presenta, al parecer regresa posteriormente, no
se nombra únicamente como interino, pero años posteriores vuelve a aparecer Barbolén como subdelegado de la Villa de León. En este mismo proceso, desde que se expiden en España estas reformas, el establecimiento de las intendencias, pues también para llegar a concretarse específicamente en los territorios donde va a suceder, pues tiene sus mismas transformaciones. En este caso, desde el primer intendente, Amat de Tortosa, hace algunas propuestas para fraccionar la intendencia y los departamentos que en un primer momento se habían establecido. Y en este caso, en el caso de la subdelegación de León, se fracciona creándose la subdelegación de Pénjamo en 1790 y posteriormente la de Piedragorda en 1792. Sabemos todos la importancia que tenía León en este caso para la economía de la región, no únicamente para lo que ahora llamamos Guanajuato, sino para la intendencia de Valladolid, de San Luis Potosí, Zacatecas, Nueva Galicia, etcétera, etcétera, y para toda la parte norte. Como parte de este asunto contextual, que es importante también conocerlo, el movimiento pues realmente tiene sus antecedentes desde 1808, pero no el antecedente que conocemos nosotros directamente de la Ciudad de México con el movimiento de los criollos por tomar la alcaldía y el ayuntamiento de la Ciudad de México, sino que tenemos que irnos hasta España para poder ver esas cuestiones y entender esos 13 años, si podemos decirlo, desde 1808, en que la Nueva España, junto con toda Hispanoamérica, se ve envuelta en ese proceso tan convulso, ¿no? Pero si no entendemos el porqué desde allá, no vamos a entender siquiera el porqué la Junta de Zitácuaro, por ejemplo, por qué la Junta de Querétaro, por qué la de Valladolid, por qué la Ciudad de México, porque estos pretendían convertirse en la representación del monarca ausente. Y lo menciono de esa manera por los datos que existen aquí en el Archivo Municipal de León, que vienen las celebraciones por el retorno de Fernando VII al trono de España. Todo mundo piensa que ya desde entonces Fernando VII es indeseable, pero todo lo contrario, es Fernando VII el deseado. El deseado porque, pues yo creo que no lo tuvieron mucho tiempo, porque cuando regresó, pues como que ya no lo querían mucho, ¿verdad? Pero a final de cuentas, eso sucede. Hay celebraciones en la Villa de León porque regrese Fernando VII al trono. No lo vieron gobernar y ya cuando lo vieron, pues ya no era tan favorable para los intereses que habían cambiado ya en la Nueva España. Y de esa misma manera, pues se hacen celebraciones por el juramento prestado a la Suprema Junta de Regencia. Es decir, también en España, ante la invasión napoleónica, pues se forman estas representaciones en cada una de las provincias y de los reinos para la defensa de la sociedad española ante la invasión de Napoleón. Ellos dicen, ante la ausencia del monarca, la soberanía regresa a los pueblos y los pueblos están representados por sus ayuntamientos. Los ayuntamientos se quedan entonces con la soberanía puesta por el pueblo en sus manos. Y entonces así podemos ver por qué el Cabildo de la Ciudad de México se autoproclama como el primer ayuntamiento de la Nueva España por ser el más importante. Pero también invita a los ayuntamientos de otras ciudades importantes como Valladolid, como Querétaro, como Guanajuato, que posteriormente el movimiento se va a extender hacia allá y es el por qué vamos a encontrar nosotros finalmente el que Miguel Hidalgo del Grito en Dolores en 1810. Pero todo eso tenemos que verlo y entender las posturas de uno y de otro como para saber por qué, incluso por qué Hidalgo es el padre de la patria, ¿no? Que en un tiempo se lo disputó con Iturbide, bastante fuerte, pero finalmente se quedó Hidalgo. ¿Pero por qué Hidalgo? ¿Por qué no Allende? ¿Por qué no Aldama? ¿Por qué no el mismo corregidor, la corregidora? Es una pregunta que se las dejo de tarea. Pero bueno, desde el inicio de la guerra, desde 1810 y antes de que lleguen las tropas de Hidalgo a la ciudad de Guanajuato, el intendente, hay una serie de comunicaciones que son muy conocidas.
unas comunicaciones entre el intendente y el subdelegado de León, José Mazorra de Vega. En estas comunicaciones entre el 18 y el 26 de septiembre se puede ver prácticamente la desesperación del intendente de que le manden auxilios, ayuda de las milicias, de las fuerzas de los alrededores y en este caso pues de la Villa de León para que le ayuden a enfrentar a los ejércitos de Hidalgo. En una de ellas, por ejemplo, dice: según noticias e informes, los insurgentes han sido bien recibidos en Dolores, San Miguel, Celaya, Salamanca, Irapuato. Son deseados en Silao y verosímilmente sucederá lo mismo en otras partes. Eso ya infunde temor. Entonces piensen de esta manera qué es lo que estaba sintiendo también el subdelegado de León. Si tiene miedo el intendente, que es el que tiene, por decirlo de esa manera, la mayor parte de las fuerzas que pueden detener a Hidalgo, ¿qué vamos a esperar de las fuerzas que están concentradas en la Villa de León? Y así de esa manera, tenemos que el corto tiempo, esto es importante decirlo, el corto tiempo que estuvieron los insurgentes en la Villa de León fue a partir del 27 de septiembre hasta finales de octubre aproximadamente, de noviembre, perdón, y principios de diciembre, donde el capitán Manuel Austri, que es el encargado de militar de la villa, junto con otras personas, pues toman el gobierno de la villa y proclaman pues las vivas a Hidalgo y al movimiento insurgente. Y digo, es importante mencionarlo porque, pues, por algo, piénsenlo ustedes, dentro de esa historia que se ha venido contando acerca del movimiento de independencia, casi no aparece León. ¿Por qué no aparece León? Pues porque no estuvo aquí Hidalgo, porque no estuvo Morelos, porque no estuvieron los demás. Y se mencionan en ese sentido, sí, a los guerrilleros que estaban a favor de la insurgencia, ¿no? A Pedro Moreno, a el padre Torres, a Albino García, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, los trabajos que se han hecho actualmente sobre las cuestiones de la villa resaltan precisamente a León como uno de los, el centro, tal vez el más importante dentro de la Intendencia de Guanajuato y dentro de la región, como uno de los principales bastiones de los realistas. Hay trabajos, al final les voy a poner algunas personas, si quieren ustedes consultar más información, personas que han trabajado de manera un poco más profunda estos temas y donde pueden ustedes encontrar incluso su información en internet. Entonces, voy a poner nada más los nombres, aunque no las fuentes, pero es fácil encontrarlo. Uno de esos, el personaje tal vez el que encontramos de mayor importancia en este primer momento, a la par, lógicamente, de Calleja y de Miguel del Campo, que era el comandante de la primera división del ejército del centro, nombrado por Calleja, es a Manuel José Soter Gutiérrez de la Concha, que según me comentaban, creo que fue el dueño de este edificio, ¿sí? Efectivamente. Pero Gutiérrez de la Concha se destaca en ese sentido porque al ser nombrado como subdelegado de León, él no únicamente se queda en la villa para defenderla, sino que hace todo un esfuerzo, junto con Martín del Campo, para atacar la región. Es decir, Gutiérrez de la Concha, además de estar con el ejército, con las tropas de León, también tiene a su mando las de Irapuato, las de Silao, las de Salamanca incluso, donde llega a tener enfrentamientos de suma importancia y es uno de los principales responsables de que personas como Albino García no haya podido hacer más en esta región, más de lo que ya había hecho. Hay muchos datos por ahí que nos proporciona, les decía Rodolfo también, sobre el apoyo que hace a la defensa de Irapuato, con las tropas de Silao, de Celaya, Sierra Gorda, la derrota que tiene a los insurgentes en La Calera, el ataque a Piedra Gorda con fuerzas de Silao y San Francisco, en fin, así como esa defensa que él hizo,
pues precisamente eso es lo que hace que él muera en una batalla defendiendo la villa de los ataques de Pedro García, el 8 de febrero de 1812. Gutiérrez de la Concha pues se convierte en ese, podemos decir, en la figura del subdelegado más importante en la contrainsurgencia en Guanajuato, junto lógicamente con el intendente. Hablando de los personajes de la localidad y de la región, más allá, claro está, de Calleja y de Iturbide, que son los que tienen ese título, ¿no? Pero hablando un poco de Albino García, como para ver quién era, así de manera muy general, tenemos esa información que nos presenta, cómo lo describe Carlos María de Bustamante. Dice: hombre tan atrevido como astuto e inmoral, ladrón y borracho, desgraciada suerte de Guanajuato, desear un mal por evitar otro mayor. Aquel vándaro era el terror de todo el Bajío, tenía inundadas las llanuras del Valle de Santiago, soltando los diques de las presas de agua que allí preparaban para enlamar las tierras y sembrar el trigo. Su armamento era numeroso, su caballería selecta, sus dragones atrevidos, su táctica peculiar, desconocida a los mejores militares y verdaderamente destructora. Eso es lo que dijo Carlos María de Bustamante de Albino García, que llegó a tener un ejército de más de 1000 jinetes bien armados, cosa que era muy difícil de lograr para aquel entonces. Creo que en su máximo apogeo las fuerzas que reunió Iturbide eran como aproximadamente entre 4 y 5,000 en toda la región. Entonces piensen en el ejército que tenía Albino García, más pues las características que describe Bustamante, ¿no? Como para tenerle verdaderamente miedo. Pero así como se le tenía miedo a unos, también se le tenía miedo a los otros. Otro de los intendentes de los subdelegados a la muerte de la Concha, pues es Luis Gómez de Barreda, que él realmente lo que hace es dedicarse a defender la villa. Él no tiene esas salidas, no tiene la importancia militar que tuvo el anterior, pero sí podemos decir que logra sofocar varias de los ataques a los pueblos del Rincón, a Piedra Gorda, aquí a los alrededores de la Villa de León. No hay que demeritar su esfuerzo porque a final de cuentas pues se concretó efectivamente a la función que le correspondía. También fue ejecutado por los insurgentes en 1813. No vamos a tener un cierto orden cronológico porque es importante, como les decía en un principio, voltear a ver también cuestiones contextuales. Que si bien podemos hablar de la Villa de León y la Constitución de Cádiz, es importante mencionar por qué la Constitución de Cádiz viene a ser un elemento sumamente importante, porque en la Constitución de Cádiz, en donde había representantes de toda Hispanoamérica, de la Nueva España e incluso de la Intendencia de Guanajuato, se otorgaban derechos por los cuales el movimiento, muchos de ellos de los cuales estaba peleándose por el movimiento insurgente. Y eso es importante mencionarlo porque parecería contradictorio que para no conceder esos derechos al posterior país o el imperio mexicano es por lo que se va a hacer la independencia, curiosamente, ¿no? Pero entonces Cádiz viene a ser un parteaguas, aunque en muchas de las ocasiones no se le prestó el interés debido en la historia, porque no logró ser esa constitución liberal en los términos en los que se había plantado el liberalismo francés. Entonces decían, no, pues es que no tuvo importancia, ni siquiera se logró aplicar debidamente en la Nueva España, por lo tanto, pues como que no la podemos brincar, ¿no? Cuando podemos ver incluso si hacemos un recuento, que es nuestra primera constitución política como forma de organización de una nación o como parte de esa nación, la cual nos daba precisamente el título de españoles. Para la Constitución de Cádiz, todos somos españoles, los de ambas Américas y los de Filipinas. Todos estábamos dentro de eso. Pero bueno, la Constitución de Cádiz se recibe, podemos decir, con ciertas reservas,
en la Nueva España, a tal grado que el virrey pues no quiere aplicarla en su totalidad. Pero a final de cuentas así se va a proclamar, como se van a hacer las fiestas del juramento a la Constitución de Cádiz. Las hay en toda la Intendencia y por supuesto en la Villa de León. Aunque duró poco, decíamos, un par de años, y si decimos que no se aplicó debidamente, a lo mejor esos efectos son los que podemos decir no, por los cuales no se considera, pero todas las bases, todos los elementos de las elecciones que se tienen, de la representación que existen de las provincias, del conceder la ciudadanía, ojo, muy importante, a los habitantes de América, exceptuando a los descendientes de África, incluso hasta los indígenas. Eso es una cuestión muy importante porque en aquel entonces no cualquiera era ciudadano. Por eso esa distinción que se hacía en los documentos y que incluso hasta la actualidad se hace, ¿no? Ciudadano, señor, etcétera, etcétera. Ciudadano era ese título, esa persona que tenía el derecho político, es decir, el derecho de la ciudadanía, pero que debería de tener determinadas características para hacerlo. A veces incluso hasta debería tener un determinado patrimonio o ingreso anual como para poder acceder a la ciudadanía. Efectivamente, muchas gracias. Entonces, en la villa también se llega a proclamar la Constitución de Cádiz. Tenemos hacia 1814, pues prácticamente, decíamos en septiembre, se declara nulos y sin ningún valor todo el contenido de la Constitución de Cádiz, es decir, se vuelve a restablecer el Tribunal de la Santa Inquisición, se decreta el quitar algunos de los ayuntamientos que ya se les había concedido a los pueblos de indios, principalmente en León y en Celaya. Se decreta la abolición de la libertad de imprenta, que ese es muy importante, uno de los derechos fundamentales, y por supuesto el restablecimiento de la Compañía de Jesús. Mientras tanto, por la parte de los insurgentes, tenemos eso que sucede desde el punto de vista de los realistas, pero también recordemos que mientras esto sucedía, a la muerte de Hidalgo se estaba organizando el movimiento de una forma diferente en Zitácuaro, que posteriormente va a ser el Congreso de Chilpancingo. Pero digo, se está organizando de manera diferente porque ya no es ese, podemos decir, ese ejército desorganizado que Hidalgo llevó a saquear Guanajuato, y por lo cual, por supuesto, perdió mucho apoyo en muchas de las ciudades importantes, principalmente en la Ciudad de México. Muchos a ello deben el que Hidalgo haya fracasado en su empresa. Pero bueno, lo que quería dársele con el movimiento de Zitácuaro, bajo las órdenes de Rayón, pues no era más que darle legalidad mediante un documento que no había hecho Hidalgo. Hidalgo había proclamado la libertad de la esclavitud, independencia, y había hecho algunos otros decretos. No lo había plasmado en un documento, que era lo que sí quería la Junta de Zitácuaro, y por eso llegan al Congreso de Chilpancingo y la Constitución de Apatzingán. Eso le da esa legalidad que no tenía el movimiento de Hidalgo. Pero ese movimiento tiene fines diferentes. Es decir, no estamos hablando de la independencia que pedía Hidalgo y que reconoció cuando hizo su declaración. Ya les di la clave, el por qué es el padre de la patria. Él sí acepta luchar por una independencia y es el único que lo hace de los insurgentes que toman prisioneros en Chihuahua. La Junta de Zitácuaro es diferente. La Junta de Zitácuaro en un principio lo que quiere es la autonomía, no es la independencia. Quiere ser más autónomo de España, pero no quiere independizarse de ella. Por eso incluso vemos que hasta Morelos grita viva Fernando VII. Todos gritan, por eso decimos Fernando VII es el deseado. Hay un trabajo por ahí de Marco Antonio Landavazo de la máscara de Fernando VII, cómo todas las vivas a Fernando VII se viven en ese entonces, y por eso no debe resultarnos a nosotros contradictorio que griten vivas a Fernando VII y muera el mal gobierno
que también parece contradictorio. Una cosa es Fernando VII el rey y otra cosa es el gobierno de la Nueva España, ¿sí? Están en contra del gobierno de la Nueva España, pero no en contra de Fernando VII. Incluso recuerden que cuando se hace la independencia, pues hasta se lo ofrecen, ¿no? Que venga uno de la Casa de Borbón, si no quiere Fernando VII, que no quiere estar bajo la Constitución de Cádiz, pues que se venga uno de la familia a gobernar el Imperio Mexicano. Vean hasta dónde llegan lo que nosotros consideraríamos ahora contradicciones, pero la historia es así de compleja como es el presente. No se nos espante. Pero bueno, esa organización que se tiene como líder del Ejército del Centro a José María Liceaga, va a hacer una distribución del Ejército: Miguel Malo en San Miguel y Dolores, Joaquín Caballero en San Pedro Piedragorda, Antonio de Fino Amares y José María Gas en San Felipe, Rafael Rayón y José María Cos en San Luis de la Paz y Sierra Gorda, Mariano Caniga y Santiago Galán en Jerécuaro, José Antonio Torre en Pénjamo y La Piedad, Albino García, Celaya, Salvatierra, Salamanca y Valle de Santiago. Lograron ahora sí que adherir al movimiento de Zitácuaro a estos insurgentes que andaban en el Bajío. Algunos otros no se dejaron, algunos otros los fusilaron, e incluso el mismo Albino García en un principio no quería. Él decía que no reconocía más junta que la de los Ríos, para que no le hablaran de la junta de Zitácuaro, ¿no? Hablando en esos términos. Y ese movimiento es contra el que va Gutiérrez de la Concha, contra el que van los subdelegados de León. Esos son los que andan asolando en todo el Bajío, que llegan hasta Valladolid, Valle de Santiago, hasta Celaya, hasta Querétaro. Todo tienen que resguardarlo. Y ese orden lo va a poner hasta cierto punto Félix María Calleja desde un principio, con el famoso Plan Calleja o Reglamento Político Militar. También para los que han estudiado este reglamento político-militar de Calleja, que es muy importante, es ahora sí que la organización que van a tener las milicias y los pueblos para defenderse de los insurgentes. Por ahí nos dice el artículo 2 que se aliste todo el vecindario. Es decir, todos los queremos como patriotas, es decir, patriotas los hay tanto desde el lado del realista como del insurgente, ¿no? Para ellos su patria es esta, la Nueva España, y hay que defenderla. Entonces hay que alistarse en contra de los malos, Albino García, Torres, Moreno, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, que en cada ciudad, villa o cabecera de partido y en las haciendas se formen batallones de patriotas, dirigidos por los comandantes militares designados por los propios oficiales realistas. Claro está que en ese sentido, Calleja, con este plan, va a nombrar a Agustín de Iturbide comandante del Ejército del Centro, comandante militar de Michoacán y de Guanajuato. Recuerden, Iturbide es una persona sumamente importante, más allá del subdelegado de León. Calleja e Iturbide se va a encargar de pacificar, junto con este plan de Calleja, junto con la organización de los pueblos, dentro de los cuales también interviene de la Concha, porque él llega a organizar a Silao, a Irapuato, a Salamanca, a levantar las milicias, junto con quien les había comentado, y con Iturbide. Entonces, estas dos personas, junto con ese plan Calleja, el propio Iturbide tiene sus propios planes. Iturbide lo que hace es concentrar las fuerzas militares de los realistas en los principales pueblos del Bajío para movilizarlas desde ahí y no estar moviéndose, que ya vienen los insurgentes y ahí van todos para allá, que ya vienen y ahí van todos para acá, que llamen a las fuerzas de León porque ya están atacando Irapuato, que ya están atacando Guanajuato. No, el asunto es concentrar en las ciudades principales este ejército y que tenga sus propias regiones como movimientos de acción, por llamarlos de alguna forma. Pero otra de las partes importantes es cuidar tanto las haciendas para la producción, porque si ya estamos en 1812, 1813, todas esas fuerzas insurgentes comen, pero también las realistas. ¿Y de dónde van a comer? Pues de saquear a las haciendas, de saquear a los pueblos.
Hay que cuidar esa economía porque si no, se viene todo abajo aparte de lo que ya estaba sucediendo. Y hay que cuidar también el comercio. Entonces, esa parte que hace Iturbide de el cuidar los caminos para la plata, para las haciendas, para la producción del maíz, pues es un asunto sumamente importante y es lo que va a detener junto con las fuerzas militares, pues a los insurgentes que ya venían, estaban cada vez más fuertes en este primer momento. Digo en este primer momento porque a partir de 1814 va a haber, pues ahora sí que una disminución importante, como que la organización que le da tanto Calleja como Iturbide van a hacer que empiecen a disminuir las fuerzas de los guerrilleros en el Bajío. Por una parte, en 1814 tenemos la muerte de Albino García, en 1802, pero también hay una disputa entre los representantes de la Junta de Zitácuaro, entre Liceaga, Verduzco y Rayón en 1813, y por lo tanto, pues esto va a hacer que haya mucha desorganización en los insurgentes del Bajío, más las fuerzas que vienen ya, decíamos, de Calleja y Iturbide, pues esto va a inclinar la balanza, a tal grado que para 1814 pues tenemos únicamente algunas bandas capitaneadas por el Amo Torres, el Indio Candelario, el Giro, los Pachones, Pedro Moreno, Lucas Flores, Miguel Borja, por aquí en los alrededores, y posteriormente la llegada de Javier Mina, que en un momento pensaron pues que venía precisamente a revivir al movimiento insurgente, pero pues la desorganización que se tenía, más allá de Pedro Moreno, pues realmente hizo que no fructificara el movimiento de Mina. Y también no se han preguntado qué andaba haciendo Javier Mina acá. ¿Y como para qué querían a Mina? ¿Y por qué Mina aceptó? Ajá. Ahorita si quieren tenemos una charla posterior. Les hice esa pregunta porque, recuerden, les decía de la Constitución de Cádiz. Mina es expulsado por ser un liberal, es expulsado por Fernando VII. Y si viene acá, además de ser un mercenario, es para debilitar la fuerza de Fernando VII. Por eso encontramos en esa cuestión de las contradicciones que hablamos, que la independencia fue una lucha entre españoles y criollos, ¿no? No es cierto. Hay de todos, ahora sí que a río revuelto ganancia pescadores. Pero me quiero ir más allá porque efectivamente tenemos por acá el Fuerte del Sombrero, donde pues a final de cuentas después de 1817 las estrategias de los insurgentes también cambian, ya no atacan. Más bien ahora lo que hacen es refugiarse en los fuertes, en lo alto de las colinas, para defenderse de las tropas realistas que ahora ya están mejor organizadas, y eso es lo que van a hacer. Por eso van a agarrar allí a Pedro Moreno y a Mina en el fuerte. Va a ser también la derrota de San Gregorio y van a venir otros asuntos importantes. Pénjamo, Cuerámaro, los Pachones en la Mesa de los Caballos, etcétera, etcétera. A la muerte de Mina tenemos también una reorganización por parte de la estrategia contrainsurgente. Hay una organización en la zona norte, Francisco de Orrantía, que es de San Miguel, Dolores y San Felipe. En la parte central, que es Guanajuato, Salamanca y Celaya, el general Antonio de Linares. Y en la región sureña, que es Valle Santiago, Irapuato, Pénjamo y Purándiro, estaría Anastasio Bustamante. Anastasio Bustamante, que viene precisamente a fortalecer el Bajío en contra de Javier Mina, y
que es uno de los encargados de consumar la independencia aquí en el territorio. Y quería irme un poco más a prisa porque ya estoy viendo el tiempo, porque además de mostrarles ese documento que aparece en un boletín del archivo, creo que es en el número 56, que es el bando que se publica de la jura de la independencia de la villa, el 25 de julio de 1821. Aunque aparece en la Gaceta de México que la jura de la independencia es hasta noviembre, si no mal recuerdo. Hay una situación por ahí que dicen que se van a esperar porque si Iturbide dio la orden, Iturbide todavía no es proclamado como emperador como para hacer esa jura, ¿no? Todavía tenían que esperar a la formalidad para que eso sucediera y por eso se retrasa el juramento en la villa. No sé por qué se expidió ese bando, debe tener sus razones, ahí es donde están las razones de los historiadores y de todos aquellos interesados por los datos de la historia, por supuesto. Y les decía que me quería ir un poco más rápido porque en este caso también ustedes han de conocer y hay que darle ese espacio también a las mujeres. Es tan interesante, más allá tal vez que el movimiento de los guerrilleros, de los insurgentes, ver a las mujeres que participaron en la independencia tanto de un lado como del otro. Ya no hablar de la corregidora, ya no hablar de esta Leona Vicario o de Gertrudis Bocanegra, sino hablar, por ejemplo, de esta señora Larrondo, Catalina Gómez de Larrondo. ¿Ustedes habían escuchado hablar de ella? ¿No? Catalina Gómez de Larrondo la puse aquí por ser de la región. Catalina Gómez de Larrondo era originaria de Acámbaro y claro, con su esposo, Juan Bautista Larrondo, era un militar realista, pero que se incorpora a las fuerzas de Hidalgo. Pero Catalina Gómez de Larrondo tuvo un acontecimiento de suma importancia, que es lo que le da su lugar en la historia y principalmente en Acámbaro. De paso de la Ciudad de México hacia Valladolid, el nuevo intendente, Manuel Merino, que iba con el conde Rull, que tenía obrajes en Acámbaro, por supuesto, y que de ahí surtía a las tropas de uniformes, tanto a Valladolid como a Acámbaro. Catalina Gómez de Larrondo, en ese paso del convoy por Acámbaro, lo toma prisionero, con 500 hombres, con 500 de sus peones, con palos, machetes, piedras. Los toma como prisioneros y les quita el dinero que llevaban rumbo a Valladolid. Salieron heridos tanto el futuro intendente de Valladolid como el conde, los tuvo en Acámbaro. Se dice, los salvó de la chusma que ya los quería linchar ese día en la noche. Se los llevó de ahí a Celaya, de Celaya a San Miguel, y finalmente por allá al entregarle las cárceles se les escapó. Merino, a final de cuentas, llegó a la intendencia y el conde va a morir posteriormente, pero se escapó. Entonces, Catalina Gómez de Larrondo, por eso, por ser guanajuatense y por tener ese acto heroico, entonces se considera una heroína como parte de las heroínas de Guanajuato y del Bajío. Por otro lado, tenemos, ya le cambié, a esa persona que sí deben ustedes de conocer, Manuela Rojas Taboada. Tampoco la conocían. Algunos de ellos sí, ya movieron por ahí la cabeza. Manuela Rojas Taboada fue la esposa de Mariano Abasolo. De Mariano Abasolo. Lo que hace esta señora podemos ubicarla tanto de un lado como del otro, porque en un principio se une al movimiento insurgente de Hidalgo. Y vean cómo tenía el impacto de Hidalgo. Incluso ella, por ser de dinero, al igual que Abasolo, le sueltan dinero a Hidalgo, le dice que después se los va a regresar cuando triunfe el movimiento, etcétera, etcétera. Pero al ver lo que pasa en Guanajuato y lo que pasa en otros lugares con el ejército de Hidalgo, prácticamente se pelea con Hidalgo, a tal grado que Hidalgo dice que ya no la dejen llegar a su presencia, ya no la quiere ir. Y no es que no estuviera a favor de la insurgencia, estaba en contra de lo que estaba haciendo Hidalgo. ¿Sí? Cosa que era muy diferente, porque
Lo mismo sucedió con Allende. Allende terminó peleado con Hidalgo a tal grado de quererlo matar, ¿no? Pues precisamente querían hacerlo junto con esta señora. Y ella le rogó bastante a Basolo y fue a conseguirle indultos con el virrey, aún sin su consentimiento. Que Basolo le dijo, pues si quieres irte, no te obligo, pero pues tampoco te lo niego, ¿no? Le dijo en muchas ocasiones que dejara el movimiento insurgente, principalmente por esto que hablamos de Hidalgo. Y no quiso. Pero cuando lo tomaron prisionero, ella fue la responsable, podemos llamarlo de esa manera, de que se le perdonara la vida. Ella anduvo haciendo gestiones para que no lo mataran, y lo único que se hizo con Abasolo, recuerden, pues lo sacan del país y ella se va con él. A tal grado que cuando regresa de España a la muerte de Abasolo, dicen que llega prácticamente en la miseria, la señora. Pero el gobierno mexicano le regresa el dinero que le había prestado a Hidalgo posteriormente. Buen dinero, creo que en un principio fueron como 40,000 pesos y posteriormente más, una buena cantidad. Ella es entonces Manuela Rojas Taboada, que hay muchos datos acerca de ella. Y ella, por supuesto, que sí la conocen. ¿Sí? Ella es Rita Pérez de Moreno. ¿Ya su nombre les dice algo? La esposa de Pedro Moreno, efectivamente. Yo creo que ella se le pone como la figura de la madre abnegada y de la esposa abnegada, porque hace muchos sacrificios como esposa y como madre. Sufre mucho. En el movimiento se le mueren hijos. También tiene un aborto de cuando los agarraron prisioneros. Es toda una tragedia la vida de esta señora por seguir a su esposo Pedro Moreno. Entonces, los invito a que lean su vida, porque sí está llena, así como para una novela de Televisa, pero fue real, ¿no? Fue real, y esto es lo que pasaba en la independencia. Y así como tenemos a Rita Pérez de Moreno, podemos encontrar nosotros algunas otras mujeres, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Tomasa Esteves, que yo creo que es de las más conocidas, una persona que pues fue fusilada, podemos decir que fue fusilada por su hermosura. ¿Por qué? Porque ella se encargaba de seducir a los realistas para que pasaran al bando de los insurgentes. Esa era su función. Y hablaban de ella como una mujer muy bella y de un cuerpo muy bonito. Y pues muy vanidosa, porque tuvo sus últimos deseos cuando la fusilaron, de que no le dispararan a la cara, de que le pusieran seguros en su vestido para que no se fuera a ver mal cuando cayera. Pero pues ella murió y fue muerta a manos de Iturbide, precisamente. Iturbide la mató. Hay algunas otras mujeres que tenemos también como víctimas de Iturbide. Ana María y Trinidad Ortega, que eran hermanas del insurgente Saturnino, ellas sí eran originarias de León. A María Regina Barrón, Casilda Rico, María Josefa Rico, María de Jesús López, Rafaela González, María Manuela Suasto, Petra Arellano, Manuela Gutiérrez y Luisa Lozano. Ellas son importantes y son de los nombres que se rescatan, porque ellas piden indultos al virrey y a las autoridades correspondientes, porque forman parte de, creo que eran aproximadamente 30 mujeres que Iturbide tomó prisioneras de Pénjamo. Las tomó prisioneras como una estrategia militar para que vinieran los insurgentes, para que se unieran con sus familias, a traérselos y entonces agarrarlos o tomarlos prisioneros. Y lo que hizo fue, de los que algunos que regresaron, pues entonces a ella las denunció como insurgentes y por eso quería juzgarlas. Entonces también estuvieron presas, o por lo menos en la casa de las recogidas. Y por allí hay algunas otras mujeres, muchas, no únicamente de Guanajuato, que es importante rescatar esa historia, ¿no? Rescatar no únicamente a la guerrillera,
que también podemos nombrar en ese sentido a la esposa de Albino García. Ella dicen que sí andaba a caballo, armada, liderando las tropas también de Albino García, o sea que también la mujer era de un carácter bastante fuerte como para ser una lideresa insurgente. Y bueno, espero que les haya gustado la charla así, con esos datos, con esas anécdotas y con esas dudas. Ojalá hayamos sembrado ese interés por estudiar más la historia y ver esta parte también de la historia que se está rescatando, porque la historia de género o la historia de las mujeres es una parte no únicamente de la independencia, debemos verlo a lo largo de toda la historia, no únicamente de México, sino del mundo, ¿no? Ver la importancia que tienen las mujeres, tal vez no como líderes guerrilleras, pero los guerrilleros no se mueven sin esposas, sin hermanas, sin madres, no tienen que comer. Muchas de ellas estuvieron alimentando a las fuerzas que estuvieron en el Cerro del Sombrero, sino, bueno, cuando tuvieron que comer, ¿verdad? Ya cuando no tuvieron, pues tuvieron que bajar. Por ahí hay incluso el caso de una mujer en los documentos de Genaro García, que la acusaban de hacer tortillas envenenadas para los realistas. Fíjense qué interesante. Ojo con las tortillas. Y como les decía, las personas a las que consulté y les debo gran parte de la información y que pueden ustedes incluso preguntarles directamente en algunos casos, por supuesto, pues es el maestro Fulgencio Vargas, al maestro Jesús Rodríguez Fausto, que también estuvo consultando mucho en el archivo, Carlos Arturo Navarro Valtierra, que tiene un trabajo sobre la independencia de León, al licenciado Timoteo Lozano, a Rodolfo Herrera, por supuesto, que me tocó también el honor de invitarme a hacer la presentación de su libro. En aquella ocasión fue virtual y creo que voló como tortilla caliente, ¿verdad, Rodolfo? No como pan. A Graciela Bernal Ruiz, y le decía a Francisco que Graciela Bernal Ruiz y Joaquín Espinosa Aguirre estuvieron hoy en la Alhóndiga de Granaditas, en una mesa redonda, donde hablaban precisamente de la insurgencia. Y Graciela, yo creo que los dos, pero a Graciela, la que conozco como compañera, pues estuvo mucho tiempo en el Archivo Histórico Municipal de León y tiene trabajos muy interesantes. Iba a hablar en Guanajuato, en la Alhóndiga, precisamente, sobre los indultos de los insurgentes en la Villa de León. Así que después habría que ver su trabajo. Pero tiene muchos artículos en las redes que hablan de León. Y también José Antonio Serrano, que él es de Dolores, pero que también se ha interesado mucho por la insurgencia en Guanajuato. Ustedes apréndanse esos nombres si quieren seguir investigando. Es mucha la información que hay y pues espero que les haya gustado la charla. Ahora sí podemos platicar un poco más acerca de lo que tenemos pendiente hace rato. Francisco. Doctor, pues muchas gracias al público por estas participaciones. Invitarlos aparte al archivo histórico, a la consulta de los documentos, está abierto al público. Este fondo subdelegación clasificado con esta sección importantísima que es la sección Independencia consta de 1,771 expedientes que están para ustedes, para la investigación y, como comenta el doctor, para el criterio de cada uno y fomentar esta historia que tenemos aquí en la memoria escrita en el archivo histórico. Agradecemos a nuestro ponente, a nombre de la Dirección General de Archivos y al Archivo Histórico de León. El arquitecto Rodolfo Herrera Pérez le hará entrega de un reconocimiento por esta labor de divulgación sobre nuestra historia. Muchas gracias. Este episodio fue una colaboración del Archivo Histórico Municipal de León, el Instituto Cultural de León y Tertulia Podcast. Todos los derechos reservados.